Hoy vamos a hablarles sobre la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular la tenemos al lado de lo que serían los conductos auditivos externos y es una articulación que lo que nosotros llamamos como una bisagra, es la que nos ayuda a poder abrir y cerrar la articulación o lo que sería la boca, y ella está comprendida de varias fases, ¿okay? En la cual podemos evaluar tanto una parte ósea, que es lo que nosotros llamamos los cóndilos mandibulares, que ellos rotan y trasladan hacia adelante, por delante de lo que nosotros llamamos el hueso temporal, y luego tenemos una fase de tejido blando, que sería parte muscular, que es el músculo pterigoideo, el ligamento posterior, y otros músculos como los músculos maceteros, músculos temporales, que van a intervenir en lo que nosotros llamamos la apertura y cierre y ayuda a la masticación, ¿okay? Hablamos de que normalmente este tipo de bisagra o la articulación en sí puede estar afectada por diferentes patologías que pueden ser tanto degenerativas de la parte ósea como afectadas por la parte muscular. Y hablamos de que más o menos entre el 50 y el 60% de la población venezolana tiene dolor articular o puede tener una fase degenerativa en la articulación que puede estar referida o con una sintomatología apreciada o que no esté apreciada en el paciente, ¿okay? Entonces, este tipo de patologías que normalmente son referidas por nuestros amigos los otorrinos, de aquí del Centro Médico Loira, porque normalmente el paciente siempre dice que tiene dolor en el oído, y normalmente el otorrino es el primer examinador de este tipo de paciente y es el cual refiere a nosotros para evaluar, porque normalmente es la articulación la que está afectada. ¿Y cómo puede estar afectada? Normalmente la articulación puede estar afectada por desplazamientos del disco, en los cuales el disco articular se adelanta en las rodillas de igual manera, y ese menisco, cuando es apretado o cuando puede suceder por diferentes ocasiones, como el bruxismo, el apretamiento dental, maloclusiones dentales, el paciente haya recibido algún tipo de tratamiento odontológico que no está bien la oclusión, el paciente comienza a tener sintomatología en la articulación. Entonces, ¿qué pasa? El paciente comienza a apretar y ese menisco normalmente se anterioriza y se medializa, o sea, hace esto y hacia adentro, ¿ok? Y normalmente ese engranaje, cuando abre y cierra, comienza a formar lo que nosotros llamamos o un clic, clic, o un crunch, como que si estuviera destruyendo el menisco, y una traba mecánica, en la cual el paciente traba y vuelve otra vez. Entonces, cuando esto sucede, normalmente el paciente debe acudir con nosotros para evaluarlo, y ahí es cuando nosotros tomamos la decisión de enviar ciertos estudios radiológicos. ¿Como cuáles? Comenzamos primero con una rayos X panorámica, que es lo más sencillo. Luego pasamos por la fase de lo que nosotros llamamos una tomografía computarizada, que puede ser médica o un combin, para evaluar la parte ósea del paciente, si hay algún tipo de traba mecánica que sea ósea. Y la tercera opción, que es para ver tejidos blandos, es la resonancia magnética, en la cual podemos ver el adelantamiento o la excursión de ese menisco de una manera anormal, ¿okay? Esos tres estudios nos van a dar cierto diagnóstico, y dependiendo del tipo de diagnóstico que tenga este tipo de paciente, es cuando vamos a evaluar y vamos a dictaminar ciertos procedimientos tanto terapéuticos como quirúrgicos en el paciente. Obviamente siempre evitamos llegar a que el paciente tenga un tratamiento quirúrgico, a menos que el paciente tenga muchísimo dolor en las zonas articulares, ¿okay? Siempre que lo necesite va a ser requerido, pero normalmente es lo último que se realiza, ¿okay? Normalmente este tipo de pacientes los manejamos de diferentes puntos de vista. Comenzamos primero siempre con en pacientes cuando tienen bruxismo, por ejemplo, por apretamiento, por lo menos podemos colocar el Botox, que se colocan unos puntos de Botox para disminuir la fuerza o la contractibilidad de esos músculos, y así podemos eliminar esa contractura muscular. Podemos ayudarnos también con pacientes con fisioterapeutas para poder alivianar todo lo que es la parte muscular
Luego pasamos a una fase también de uso de férulas nocturnas para el paciente que aprieta mucho. Esto lo que hace es una desoclusión de la zona superior del cóndilo, baja el cóndilo y eso hace que ese menisco reposicione sus estructuras. Luego tenemos una fase que se llama la artrocentesis, que es como un lavado articular con 2 agujitas en la zona para recambiar esa zona, la parte aguda y lo que nosotros llamamos el dolor agudo que tiene el paciente. Y por último, normalmente es la artroscopia, que es la invasión ya más de la zona de los cóndilos para poder tratar la parte muscular. Siempre que tratamos normalmente la patología articular, normalmente como un 80% de esta patología es referida a tejidos blandos, o sea, músculos, al menisco, y toda esta parte es la que por lo general se ve más afectada. Hay patologías que pueden ser asociadas a la parte ósea, que son tumores o quistes que pueden ser asociados en la zona ósea, que obviamente van a estar diagnosticados y van a ser deformidades en la mandíbula, recreciendo la mandíbula hacia un lado y desviando todo lo que es la articulación y la parte de la oclusión dental del paciente. Entonces eso es normalmente lo que nosotros vemos cuando hay pacientes articulares. Ahora, cuando nosotros comenzamos con episodios de que el paciente comienza a molestarle, a dolerle la articulación, una de las cosas que debemos evaluar primero son eliminar comidas duras, poner calor húmedo en la zona para disminuir esta patología en las noches, para que empiece a mejorar, y otra es usar un fisioterapeuta para mejorar lo que sería la inflamación de estos músculos. Y lo otro es tomar ciertos analgésicos y relajantes musculares que te lo envía el profesional de la salud para disminuir esta parte.